Muchas gracias a los organizadores de este seminario por invitarme a participar. Estamos ahora con un proyecto sobre la circulación de ideas y prácticas de policía en diferentes centros urbanos de la América hispana. La idea es entender bien cómo circularon esas ideas, qué agentes fueron los que las impulsaron, en qué medida en algunas regiones esas ideas llegaron antes, llegaron después y qué factores y qué consecuencias tuvieron. Yo principalmente he trabajado este tipo de cuestiones para algunas islas del Caribe, sobre todo para el caso de Puerto Rico, que es una isla a la que las ideas de la Ilustración y el contexto económico, que también es el que muchas veces permite que se puedan llevar a cabo obras de infraestructura, algunas cuestiones que permitan a ciertos cambios, pues llegan con un poco de retraso, ¿no?, con respecto a casos como el de Cuba o el de La Habana, que se suele poner como un ejemplo, ¿no?, de pionero en la aplicación de medidas, ¿no?, por el carácter estratégico que Cuba y La Habana tuvo, sobre todo después de la invasión inglesa, ¿no? De hecho, hay algunas medidas que se aplican antes en La Habana, incluso antes que en Madrid, ¿no? Eso ya hay estudios que ponen de relieve que la circulación de estas ideas no va siempre de Europa hacia los territorios ultramarinos, sino que hay un flujo, ¿no? Y eso es precisamente lo que estamos intentando estudiar. ¿Y por qué Costa Rica? Bueno, hice el año pasado una instancia de investigación en la Universidad de Costa Rica en el marco del proyecto Connect Caribbean. Y eso me permitió pues, consultar fondos documentales, bibliográficos relativos a este espacio, que me parecía interesante porque también es importante no solo ver la repercusión de este tipo de medidas en los centros urbanos quizás centrales, los que tienen un mayor peso político, económico, ¿no? Yo creo que prácticamente la Ciudad de México es de las ciudades que más se han estudiado en estas cuestiones y hay estudios muy interesantes que abarcan diferentes aspectos vinculados a la cuestión de la policía, que, como saben, para el siglo XVIII pues era un concepto mucho más amplio del que tenemos hoy, ¿no? Y, por ejemplo, el estudio del tema de las basuras, de determinadas cuestiones, ha sido bastante y muy bien trabajado para el caso de Ciudad de México. No tenemos tantos para el caso de Lima. En La Habana ha habido en las últimas décadas importantes aportes. En Buenos Aires se han trabajado también algunas cuestiones, pero hay otros espacios que son para los que existen en trabajos, pero que quizás no se han analizado desde esta perspectiva más global, ¿no? Porque nuestro enfoque iría un poco a lo mejor en esa línea de ese enfoque de lo local, es decir, ver cómo en los espacios locales inciden determinados procesos globales y qué respuestas se dan a esos procesos, ¿no? Y el caso de Costa Rica me parecía muy interesante, que estoy en un proceso de inicio, podríamos decirlo así, y yo generalmente dentro de la policía me he orientado más a cuestiones que tienen que ver con el orden, el control, la infraestructura para la actividad económica, no tanto para las cuestiones de la salud pública. Pero bueno, ante la invitación del profesor Altez, como pude detectar en los trabajos que he consultado algunos aportes sobre estos temas, quería ponerlos de relieve, que son cuestiones que la doctora Ana María Botey me consta que ha trabajado, quizás para décadas algo posteriores a las que yo me voy a referir, puesto que yo me voy a quedar hacia el periodo de 1821, ¿no? Tenía una introducción sobre la idea de policía, cómo evoluciona, pero me la voy a ir saltando. Y, como digo, el caso de Costa Rica me parece interesante porque hablamos de un territorio supuestamente más periférico, donde el peso del urbano es verdad que tenía menos relevancia si lo comparamos con otros territorios donde lo urbano tenía más peso, y es ver en qué medida estas ideas pudieron llegar, circularon y qué aplicación y alcance pudieron tener para este periodo que abarcaría más las décadas finales del siglo XVIII y las primeras del siglo XIX, ¿no? Como saben, muchos de estos aspectos vinculados a la policía se aplicaban más a una escala urbana y eran principalmente los gobiernos locales los que las fueron gestionando, pero a medida que se van conformando los estados modernos, a medida que las capitales de estas monarquías en Europa empiezan a ser centro de más problemas y de más a las que hay que dar respuesta, pues empiezan esos estados a asumir algunas de esas prácticas, de algunas de esas políticas, lo cual va a ir generando una cierta competencia en las atribuciones y tensiones, ¿no? Entonces, en aquellos lugares en los que existen esas disputas y esas tensiones, pues muchos de esos proyectos se van a ir retrasando, se van a ir de alguna manera alargando en el tiempo. Cuando existe una colaboración clara entre esos diferentes órganos de poder,
local y estatal o regional, pues veremos que se producirán en ese sentido algunos avances en ese sentido, ¿no? Y realmente hay una conformación de lo que se ha llamado una ciencia de policía por toda esa parte más intelectual, esos tratados que van a ir surgiendo y que van a ir circulando y que van a ir de alguna manera dando aportes y nuevas miradas sobre estos proyectos, centrándonos no tanto en las cuestiones que tienen que ver con el control, ¿no? La división de las ciudades en cuarteles, la creación de figuras como la de los alcaldes de barrio, alcaldes de cuartel, el síndico personero, ¿no? Que responden más a esa dinámica de esa idea de controlar a la población. Me voy a detener más en las que interesan aquí en el seminario de hoy, que tienen que ver más con la cuestión de esa rama del saber médico-social, que tuvo pues un importante desarrollo dentro de la ciencia de policía durante la segunda mitad del 18 principalmente, ¿no? En este sentido, por todo lo relacionado con el organismo humano y por la adecuada configuración y gestión de los espacios urbanos, con el objetivo de erradicar núcleos focales de enfermedades y controlar los procesos de circulación del agua y del aire. Con este fin se propusieron y aplicaron medidas orientadas al incremento de la superficie de espacios libres, la construcción de hospitales, hospicios y el traslado de cementerios a la periferia urbana. Con relación a este último aspecto, el primer camposanto que se construyó en Hispanoamérica como consecuencia de la Real Cédula de Carlos III del 3 de abril de 1787, que obligó a los ayuntamientos a erigir necrópolis municipales en lugares apartados de los núcleos urbanos y que acabó con la costumbre de inhumar en las iglesias y conventos, fue el Cementerio General de La Habana de 1806, precisamente, que estuvo auspiciado por el obispo Juan José Díaz de Espada. Otro aspecto importante tuvo que ver con la materialización de infraestructura relativa al abastecimiento de agua para el consumo personal, el desarrollo de actividades comerciales y artesanales, el riego de huertas y granjas, de las periferias urbanas. También otro de los temas recurrentes fueron la limpieza, la recogida de basuras, el empedrado, entre otras disposiciones. Estos aspectos venían, como he dicho, siendo tratados por fueros y ordenanzas municipales, pero cada vez son más virreyes, gobernadores y capitanes generales los que empiezan a intervenir y a poner en marcha planes de este tipo, ¿no? Entonces, dentro de los territorios ultra vinculados a la corona española, pues vamos a ver regiones como la novohispana, en las que la aplicación de la ciencia de policía no se hizo de forma accidental o aislada, sino que fue, como ya han puesto de relieve algunos autores, tuvo un desenvolvimiento sistemático y profundo. Y luego el espacio del Caribe es un espacio privilegiado para estudiar esto, ¿no? Por diferentes factores, ¿no? Por la importancia geoestratégica del territorio, por el crecimiento económico en el contexto de economía de plantación, que generó un dinamismo y recursos para la construcción de infraestructura, por el crecimiento de algunos de sus centros urbanos, y esto nos ha permitido ver casos como el de La Habana, incluso el de la ciudad de Caracas, donde hay una serie de reformas aparentemente tempranas. Luego, otra cosa es que pudieran materializarse o no, pero que se plantearon y que se gestionaron en fechas relativamente tempranas con relación a otros puntos, y lo podemos ver. En otras, como San Juan de Puerto Rico, Cartagena, pues vemos que este debate o esta aplicación fue algo más tardío, ¿no? Con relación a esos puntos. ¿Y qué sucede en el caso de Costa Rica, ¿no? Vamos a ver que es un territorio que experimenta importantes cambios y transformaciones durante la segunda mitad del siglo XVIII, y esos cambios y transformaciones son los que van a propiciar que veamos la presencia de algunas de estas ideas, de algunas de estas medidas, y que se van de alguna manera a manifestar y a poner de relieve en el territorio, ¿no? Como saben, la gobernación de Costa Rica, aunque integrada en la Intendencia de León, conservó una organización de intendencia militar similar a la de Montevideo en el Virreinato del Río de la Plata, y también un cierto grado de autonomía al delegar el intendente en el gobernador de la provincia las facultades que tenía en materia de hacienda y de policía. Según refiere Carmen María Parra, el poder de los gobernantes en Costa Rica se vio mermado frente a los poderes locales hasta inicios de la década de 1760, principalmente por miembros del clero y del cabildo de Cartago. A partir de entonces, en el contexto precisamente del reformismo borbónico, se produjo una consolidación del poder político del gobernador en la región, y lo destaco porque sobre todo algunos de ellos van a ser algunos de los que más van a impulsar algunas de las medidas a las que me voy a referir, ¿no? Vemos periodos de gobierno más regulares que variaron entre los 5 y los 13 años. El gobernador era capitán general por el mando supremo que tenía sobre las milicias para la defensa de la jurisdicción, encontrándose entre sus múltiples competencias también la función pública de aseo, ornato, abasto, mantenimiento de caminos y puentes, así como la de la fundación y progreso de nuevos núcleos de población.
Uno de los aspectos destacados por esta autora a la que me he referido tiene que ver con las diferencias que se pueden observar entre los informes de las últimas décadas del siglo XVIII y los de la primera década del XIX con respecto a los anteriores, a consecuencia del cambio de mentalidad por ser los gobernadores para entonces conocedores del movimiento de la Ilustración. Entre los gobernadores que más destacaron en la aplicación de medidas relativas a la policía en Costa Rica se encuentra Tomás da Costa y Hurtado de Mendoza, prototipo del ilustrado administrador borbónico cuyo gobierno transcurrió entre los años de 1797 y 1810. Vamos a ver, bueno, tenía que explicar un poco el contexto económico, la fundación de nuevos centros urbanos que se produce a los ya consolidados del Valle Central, pero por cuestiones de tiempo me voy a ir centrando en los aspectos que tienen que ver más con la cuestión de la salud, ¿no? Los avances en infraestructura, algunas obras que se llevan a cabo para la conducción de agua en algunos de los centros urbanos, principalmente en el caso de Cartago y de San José, en 1802, como iniciativa del gobernador Tomás da Costa, el Cabildo Municipal implementó el proyecto de ampliar la red de acequias de la ciudad de San José, lo que permitió una mayor disponibilidad de agua para sus habitantes, en unos momentos en los que dichas acequias presentaban constantes colapsos de las paredes, lo que provocaba obstrucciones y problemas de contaminación, ¿no? Y el contexto, como digo, económico fue crucial para entender algunos de estos avances, la reforma de las vías de comunicación, la concentración de población en los nuevos centros urbanos que van surgiendo, pero uno de los impactos y de las transformaciones más importantes va a venir de la mano de la creación de la Real Factoría de Tabacos en 1781, que supone para Costa Rica un impulso en materia de construcción de infraestructura y también el paulatino desplazamiento de Cartago en cuanto a su importancia política y social por la concentración de actividades tabacaleras en la Villanueva, futura San José, ¿no? Se observa un crecimiento demográfico, en parte gracias a una mejora en el abastecimiento de alimentos y de los avances producidos también en el abastecimiento de agua en los nuevos núcleos de población, junto a la aplicación de toda una serie de medidas, ¿no? No hubo hospital hasta fines del siglo XVIII, tampoco boticas o médicos, salvo algunos que estuvieron de paso. Historiadoras como Clotilde Obregón y Arnalda Moya han señalado que la estructura de las viviendas del siglo XIX en Costa Rica facilitaba en alguna medida la medicina tradicional, ya que las casas, tanto campesinas como de la élite, tenían comúnmente un solar sembrado de plátanos y rodeado de tapias en el que cultivaban remedios caseros y muchas veces pues eran los que acudía la población. Para autores como Juan José Marín Hernández, el periodo que transcurrió entre 1800 y 1949 revela no solo la persecución cada vez más sistemática de los empíricos o curanderos, así como de las prácticas curativas familiares, sino que también da cuenta de cómo se edificó un sistema de control que buscaba normar las costumbres populares, tanto en el campo de la curación como los diferentes hábitos que podían tener los campesinos, artesanos y, en fin, cualquier persona que no compartiera el estilo de vida de la élite, ¿no? Posteriormente al periodo este será esa élite cafetalera, ¿no? La normalización de las costumbres llevaría al principio de civilizar a la masa, aspectos que se evidencian en esos años con fenómenos diversos. Uno de ellos fue la persecución de los curanderos. En el caso costarricense, dicho autor analiza cómo las ciencias médicas, además del desarrollo sanitario del país, buscaron desde su génesis la civilización de los sectores populares. En este sentido, las medidas monárquicas y la aplicación de las mismas por las autoridades locales marcaron una transformación en las prácticas médicas y anunciaron la pugna que surgiría entre los diferentes sectores durante el siglo XIX. En este periodo eran muy populares entre los españoles y los criollos los acordonamientos sanitarios y el secuestro de los enfermos. La idea era recluir en un espacio a los pacientes hasta que se curaran, muriesen muriesen o los aires malos se desvanecieran. Este tipo de medidas eran fáciles de eludir, ya que mucha de esta población iba desplazándose por el territorio y por lo tanto era muy difícil que los contagios se transmitieran. Con relación a la viruela, que durante la primera mitad de la década de 1780 asoló a los poblados del Valle Central, provocando una disminución en la esperanza de vida y una crisis de mortalidad, la inoculación no se llevó a la práctica hasta el año 1805 por petición del ya referido gobernador Tomás da Costa, si bien su ejecución había sido dispuesta para el año 1794. Esta medida contó con numerosas resistencias y limitaciones, principalmente por el recelo mostrado por la población, lo que llevó a que fueran curanderos lo que tuvieron que llevar a la práctica hasta la llegada en 1806 a Costa Rica de don Manuel del Sol, licenciado en cirugía, comisionado por la Capitanía General de Guatemala. En lo que respecta a la propuesta de aplicación de medidas orientadas al traslado de cementerios a la periferia urbana,
Víctor Julio Barrantes, Roger Moreno y Eric Ovares, en un estudio inédito del año 1987 sobre las actitudes ante la muerte en Cartago, destacan que no consta para dicho periodo ninguna inhumación dentro de la iglesia parroquial, la de mayor rango de la ciudad, si bien apuntan que un 29% de los casos se inhumaron en el convento de San Francisco y un 38,6% en el camposanto parroquial. Con relación a los enterramientos, Arnaldo Moya concluye que en Cartago la costumbre de utilizar el claustro eclesiástico para inhumar a los privilegiados se mantuvo hasta principios del siglo XIX. Posteriormente, hasta los miembros de la élite se enterrarían extramuros. Vemos, por lo tanto, que en este sentido el caso de Cartago difiere poco de lo que va a suceder en otros centros urbanos de la América hispana con esta cuestión, ¿no? Que por lo general se va a ir retrasando. Y como último punto me voy a referir a las medidas adoptadas en el plano sanitario para, que tienen que ver con las estrategias para aplacar plagas como la de langosta, que comenzaron a ser más sistemáticas y efectivas, como con el nombramiento de funcionarios, operarios y fiscales, la administración de dinero, la repartición de granos y el cobro de gastos. De forma paralela, la Iglesia fue copartífice de las estrategias aplacando la plaga. Mediante los curas de cada poblado se diseminaban las pautas para enfrentar a los insectos, reflejando además el hecho de que deshacerse de ellos requería de una organización de la colectividad. Una vez que las langostas alzan vuelo, era imposible de ser destruidas y se potenciaba su peligro. Por eso resultaba la mejor opción matarlas cuando ni siquiera habían nacido o cuando estaban en el estado de ninfa. Por supuesto que estas nuevas medidas que se van incorporando coexisten, como sucede en el resto de los territorios, con otras que venían siendo las más tradicionales y habituales, que respondían a planteamientos de índole religioso. En este sentido, vemos cómo las dependencias de gobierno hicieron plegarias a determinadas vírgenes, cristos, santos, con el fin de dar respuestas a periodos de hambruna, de enfermedades. Así, por ejemplo, lo hizo el Cabildo de Cartago en el acta del 6 de febrero de 1781, atendiendo a la esterilidad y enfermedad que se estaban experimentando en la provincia, solicitando socorro a la Virgen de los Ángeles y Nuestra Señora de Ujarrás. Por lo tanto, vemos cómo en el caso de Costa Rica, a pesar de ser en principio un territorio en el que el urbano tuvo un menor peso y ser considerado como un espacio con un carácter periférico, ¿no? Si lo comparamos con las áreas centrales vinculadas a la corona española en ultramar, vemos que las ideas sobre policía estuvieron presentes, circularon, algunos factores del contexto local facilitaron y propiciaron que se pudieran plantear y desarrollar, pero aquí, como en otras regiones, pues vemos que se produjeron una serie de respuestas desde lo local que frenaron los resultados obtenidos finalmente. En este caso, ese predominio, esa fuerza que tenían las prácticas curativas, los curanderos habituales, a las que costó mucho pues combatir desde estas prácticas. Así que, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias.